farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta porque hoy finalmente vamos a tener a nuestra columnista, ¿no es cierto? Azul Selene. Después de una serie de traspiés de salud, por fin va a poder hacer su estreno en el programa y vamos a poder meternos en un tema bastante complicado, pero... Como fuiste el ideólogo con ella de esta columna, explicarnos de qué se va a tratar. Bueno, hay una serie de tendencias, corrientes, que después, por ahí yo tengo un lenguaje medio impreciso para estas cosas y seguramente Azul lo va a corregir, pero hay distintas corrientes que van pasando por debajo de lo que la gente en común va viendo, sobre todo la gente más adulta. Son temas de los cuales se tocan muy de oído y que al tocarlos de oído a veces cometemos muchos errores. Entonces a veces es necesario que nosotros podamos tener una visión más abarcadora. Entonces parte de la idea de esto es que Azul nos cuente qué es lo que está pasando en estos ámbitos que se nos escapan y que tienen una importancia geopolítica. Yo te comentaba fuera de cámara el tema de House of Cards, en uno de los capítulos que lo reciben a alguien que hace el presidente ruso y cuando lo reciben con una manifestación LGTB, con banderas y lo acusan de reprimir a los homosexuales en Rusia. Lo curioso de la historia es que eso no es parte del entramado habitual de la serie. Eso es un capítulo creado específicamente para eso. Entonces vemos cómo hay veces lo que parece muy bueno o muy justo termina siendo utilizado como una herramienta geopolítica. Entonces para ver un poco de esos temas es que vamos a hablar con Azul. Muy bien, hola Azul, ¿cómo estás? La verdad, un placer enorme tenerte acá con nosotros, que nos puedas acompañar todas las semanas. Así que empezá a decirme de qué se va a tratar tu columna y cuál va a ser el tema de hoy. Es el surgimiento de esta corriente que empezó hace unos años y que cada vez parece ser más fuerte, que que por alguna razón se instaló muchísimo más en la juventud y que la expresa por medio, sobre todo de Internet, que es lo que tienen más a mano. Entonces, por ahí es de donde se conectan, donde se informan y donde intercambian. Entonces, para entender qué está pasando con esta nueva ideología tan radical, hay que analizar bien todo lo que se puede ver a partir de ahí. ¿Y cuál fue el tema que elegiste hoy para arrancar? Hoy quería hablar de algo un poco más general, algo que los englobaba un poco todo lo que vamos a ir hablando en las distintas columnas, que son los que irónicamente se conocen como los guerreros de la justicia social en español. Me decías que sí. ¿Es una organización? ¿Es gente aislada? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está estructurado? En realidad es como un apodo en torno como ridiculizando a la gente que siempre está buscando algo que oprime a un grupo, a una minoría. Y en principio sonaría como normal, es algo que estaría bien, pero el problema es que lo llevan a un nivel tan extremo que ya deja de tener sentido y ya empiezan a... ¿Tenés algún ejemplo para que podamos entender un poquito más a qué te referís? Y sería, por ejemplo, el que en un video de gente probando comida, que es un estilo de video que hay muchos, se queja de que hay que todas las personas que están probando la comida son blancas y no hay ningún negro. Y bueno, agregan un negro, se quejan de que hay uno solo, entonces agregan a 2 personas negras. Y se quejan de que no hay representación LGBTQ, entonces tienen que agregar uno. Pero si agregan demasiado se empiezan a quejar de que los están usando como objetos
que entonces ya no los tratan como personas, sino como algo necesario para tener la diversidad que se necesita. Entonces llegan a tal punto que se contradicen entre ellos todo el tiempo, y es por eso que se los ridiculiza tanto otra gente. Pero digo, esto que vos me estás contando, ¿es algo marginal o es algo que realmente tiene mucha importancia en la sociedad norteamericana y que por ende nos va a terminar goteando a nosotros? En la sociedad norteamericana es muy fuerte esta corriente, sobre todo en los estados más liberales, más en la costa. Y lo que pasa es que todo lo que sale de Estados Unidos en este tema, de alguna forma u otra termina llegando a la Argentina, ya sea o más simplificado o acá llegan partes y se arma su propia versión, pero de alguna forma u otra termina llegando y principalmente por los medios y sobre todo por internet, empieza en internet. Eso iba a preguntarte, Azul. Sí. Cuando vos hablas de dónde actúan estos guerreros de justicia social, ¿no? Si no me equivoco, así se llamaban. ¿A través de qué? ¿De internet, YouTube, Facebook? O sea, ¿cuáles son las redes sociales? Eso te diría casi que Facebook es una pieza de museo para ellos, pero bueno, te lo cuente mejor, Azul. Donde más se encuentran, hay una red social en particular que medio como que se caracteriza por tener a este tipo de gente, que se llama Tumblr. Acá es bastante popular, pero nada comparado con lo que es en Estados Unidos. ¿Cuántos usuarios tenés idea? No sé, pero está ahí arriba con Twitter, con Facebook, con Instagram. O sea, no es una cosa aislada, chiquita. Azul, para cerrar, ¿qué significa este tipo de gente? No le diste tiempo a desarrollar mucho. Es cualquiera. Yo creo que explicaría el término diciendo que cada uno puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, sin pedir ni permiso ni perdón. Y si bien hasta cierto punto tiene sentido, se llega a tener demasiada libertad, tanto que ya se empieza a inventar y se pierde sentido de la realidad, y suelen seguir toda la corriente feminista, pro-LGBTQ, suelen estar en contra de lo que serían todas represiones a minorías, racismo, transfobia. Lo que pasa es que no es como que están en contra solo de la discriminación en sí, sino que empiezan a encontrarla en lugares donde no existe. Entonces terminan desvalorizando a lo que realmente es represión y discriminación. Y no son solo grupos, como vos decías, con cuestiones de género, también hay otros grupos que son, no sé, animalistas, sí, todo viene neoecologistas. Sí, con el veganismo, con el tema de la imagen corporal también, o el pensamiento de que cada uno puede ser lo que quiere llega hasta punto de que si alguien quiere hacer algo que puede perjudicar su salud, está permitido porque eso es lo que la persona quiere. Está permitido y eso es lo peligroso. Y alentado y promovido. Claro, porque si eso es lo que la persona quiere, eso es lo que... Pero si una persona quiere suicidarse... Hay grupos que realmente y seriamente dicen que se tendría que apoyar el suicidio y que se tendría que apoyar el suicidio y que se tendría que ayudar a la persona a suicidarse si es lo que realmente quiere. O sea, ahí es cuando se torna peligroso. Todo esto por las redes sociales, por las diferentes redes sociales y más en esta red específica que vos nos hablás. En Tumblr. Sí, en Tumblr es de donde, como la cuna de todo esto, pero después en YouTube hay un montón y en Facebook también aparecen, en Twitter. Entonces lo que vamos a ir viendo en los próximos programas... Son todos estos grupos, pero más cada uno por separado. Profundizando y en detalle, y después vamos a darle el contexto político de por qué traemos esto a la mesa. Exacto. Muy bien, Azul, muchísimas gracias. Indudablemente va a ser sorprendente, no va a pasar desapercibido. Esperamos que las personas que no están con demasiado acceso a esta juventud o están con un pensamiento diferente a lo que está pasando en esta generación en Estados Unidos
puedan realmente comprender un poco lo que está sucediendo. Así que Azul, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Marcelo, realmente yo creo que la idea está muy buena, la idea de que una persona joven pueda expresar, pueda contar lo que está sucediendo en las redes sociales, donde muchos grandes académicos incluso no tienen acceso. No, seguramente cuanto más reconocidos y más grandes son, menos acceso tienen y menos saben de lo que está pasando. O sea, saben algo en líneas muy generales, pero esto es mucho más profundo y afecta a chicos de 12, 13 años en adelante. No estamos hablando de gente de 20 años. O sea, son realmente chicos que son demasiado manipulables todavía y que están cargando con una gran responsabilidad, que le están poniendo una mochila que yo creo que es bueno saber, porque uno después termina promoviendo acciones, apoyando causas que en realidad no son lo que parecen. Ese es el tema. La idea de esto es empezar a poner blanco sobre negro quién es quién. Muy bien. Entonces vamos al tema del programa de hoy. En correlación con la temática de la columna, vamos a abordar el tema de Rusia, pero vamos a empezar desde Iván el Terrible a la Rusia de Putin. Siempre es bueno tener en cuenta la historia para poder entender la actualidad. Y nuestro invitado de hoy es Dmitry Belov, que es el ministro consejero de la Embajada de Rusia en la Argentina. Así que vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos con ustedes. Muy bien, acá estamos en este segundo bloque donde vamos a tratar desde Iván el Terrible a la Rusia de Putin con nuestro invitado especial, que es el ministro consejero de la Embajada de Rusia, Dmitry Belov. Pero antes de llevarlo con él, los voy a invitar a ver la primera parte del informe que les preparamos. Rusia ha reaparecido en la escena internacional luego de la silenciosa caída de la Unión Soviética. Pocos esperaban que en apenas un cuarto de siglo esta gigantesca nación se pusiera nuevamente de pie. Pero, ¿qué es Rusia hoy? Para encontrar una respuesta, hagamos una pequeña reseña histórica. Una vez caída Constantinopla en el año 1453, Rusia queda como el único estado cristiano relevante en Europa Oriental, siendo considerado por ello como el heredero del Imperio Bizantino. Este punto, el de considerar a Moscú como la tercera Roma, tendrá una gran importancia hasta hoy en día. El primer paso en la construcción de la actual Rusia comienza cuando Iván IV, conocido también como Iván el Terrible, puso fin a las invasiones que asolaban sus tierras, consolidando el territorio que pocas décadas antes se había reconquistado, dándole integridad territorial, conteniendo a tártaros y turcos. Iván IV fue el primer zar de una Rusia que revivía espiritualmente en el cristianismo ortodoxo. Con el paso de los siglos, el imperio ruso fue creciendo y transformándose en una de las grandes potencias europeas. Pedro I y Catalina la Grande fueron dos de los grandes artífices de la historia rusa. Tras la Guerra de Sucesión Polaca y la Guerra de los 7 Años, Rusia llevó sus fronteras hacia el oeste, ocupando los territorios cristianos ortodoxos. La victoria sobre el Imperio Otomano expandió sus fronteras hacia la costa del Mar Negro, dándole una extensión que se acerca a la actual. El primer gran desafío a la existencia rusa fue la invasión francesa de las tropas de Napoleón Bonaparte, quien fue vencido con una muestra de carácter del pueblo ruso que quedó en la memoria mundial. Pero los problemas para el zarismo recién comenzaban. El malestar social crecería a raíz del fracaso de las reformas impulsadas por Alejandro II para modernizar la estructura del país con una propuesta industrial. La guerra era abrazada por la intelectualidad liberal rusa, la burguesía y la aristocracia, pero era rechazada por la clase obrera y campesina que acabó rebelándose y destituyendo al zar Nicolás II, último de la dinastía Romanov, en febrero de 1917.
Las desavenencias internas entre los revolucionarios, divididos entre mencheviques y bolcheviques, partidarios unos de una república liberal a la usanza europea y otros de una revolución socialista. En octubre se produjo el estallido que encabezaría Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, derrocando al gobierno provisional a partir de la memorable toma del Palacio de Invierno en la noche del 7 al 8 de noviembre. Nacía entonces una revolución socialista que conmovería al mundo. Tras una sangrienta guerra civil entre los revolucionarios y el Ejército Blanco, y consolidada ya la revolución, se constituyó la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, lideradas por Rusia en 1922. El 1 de febrero de 1924, el Imperio Británico, la principal potencia de la época, reconoció oficialmente a la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas. La era soviética transformó a Rusia en una nación industrial que luego de vencer a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, con un costo cercano a los 27 millones de muertos, se transformó en una de las dos grandes superpotencias mundiales. Pronto comenzó la Guerra Fría, el enfrentamiento capitalista-socialista que abarcaría 7 décadas hasta la desintegración soviética en 1991. La caída soviética parecía el ocaso final de Rusia, condenada por la globalización a ser una proveedora de materias primas. La victoria de Estados Unidos y sus aliados occidentales parecía tan definitiva que hasta un politólogo estadounidense llamado Francis Fukuyama se atrevió a pronosticar el fin de la historia. Muy bien, Dimitri, gracias por acompañarnos hoy. Es un placer recibirlo acá en Humo y Espejos. Hemos realizado en varias oportunidades análisis con respecto a Rusia, pero bueno, este es un buen momento para tener una voz oficial, así que bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Dimitri, Rusia ha pasado por el largo de la historia por etapas muy diferenciadas. Empezamos por el zarismo, el socialismo, la democracia liberal, capitalista con impronta occidental, y ahora nace una corriente que habla de un modelo superador de las teorías políticas liberales, ¿sí? Marxistas y fascistas. ¿Cómo puede definir entonces a una Rusia que toma sus experiencias anteriores sin idealizar, pero también abjurar la historia? O sea, ¿cómo logran sobrevivir a los tiempos de hoy? Bueno, antes que nada quisiera decir que nunca queremos reescribir nuestra historia muy interesante, a veces gloriosa, a veces bastante complicada. Pero no somos partidarios de destruir los monumentos que hablan de esa historia. Y bueno, teniendo en cuenta los logros de toda nuestra historia, tratamos de conservar todo lo mejor. Por ejemplo, los logros sociales que tenía la gente durante la época de la ex Unión Soviética, simultáneamente modificando, modernizando nuestra economía y tratando de participar activamente en ese proceso de globalización que vivimos en el mundo. Está habiendo unos cambios ahora a nivel mundial que están llamando mucho la atención. Si bien cuando pautamos la entrevista hablábamos de Trump como el principal cambio, hoy las últimas noticias a veces ponen en duda si realmente hubo un cambio o no, pero sí por lo menos se ve a nivel popular. Se buscan alternativas a ese modelo globalista financiero que parecía que se iba a eternizar, y aparecen personajes como Le Pen en Francia o Orbán en Hungría. ¿Cómo ve Rusia este proceso? ¿Cómo lo analizan? Bueno, primero vemos esa insatisfacción de muchos pueblos con la política que llevan a cabo sus gobiernos, pero es un asunto interno de cada país elegir a sus dirigentes. Nunca, a pesar de todos los comentarios de los medios, intervenimos en esos procesos. Respetamos el derecho de elegir
de otras naciones. Y bueno, lo que vemos que no está todo en orden, digamos, en muchos países como en los Estados Unidos, lo que también confirma nuestra convicción de que no puede ningún país dictar su voluntad a los demás. Y observa que los candidatos que demuestran cierta simpatía o por lo menos intención de mejorar las relaciones con Rusia, como pasó con Fillon y con Le Pen en Francia, sufren ciertas persecuciones, podríamos decir, como que pasan a ser mal vistos en general por la prensa y por el establishment político. A veces sí, parece que eso se inscribe en la política de desacreditación de Rusia que se llevan a cabo algunos en el occidente. Sí. Yo estaba observando las tensiones entre su país, la Unión Europea y los Estados Unidos, parecen no obedecer solo a ambiciones económicas, sino también para observarse un choque de paradigmas civilizatorios, ¿no es cierto? O sea, mientras Occidente marcha hacia una sociedad cada vez más individualista, consumista y laica, Rusia parece ir en un sentido contrario. O sea, ¿cuál es el modelo social que propone Putin para su país? Y por qué es tan importante volver a los valores tradicionales e históricos de Rusia, porque ustedes están haciendo mucho hincapié en eso, en volver a las tradiciones, en preservar los valores, cosa que debería ser en realidad. Bueno, de una parte partimos de que la globalización es un proceso inevitable, al fin y al cabo. ¿Sí? Todos nosotros usamos los smartphones, por ejemplo, mucha gente toma Coca-Cola, sí, etcétera, etcétera. Y simplemente, a propósito, cuando el Occidente introdujo sanciones contra Rusia y empezó a aumentar más esas sanciones, lo que dijo Putin hace un año, que vamos a responder a las sanciones con más apertura. Sí, sí. Con más apertura. Vemos algunos ejemplos bastante buenos de convivencia de la globalización con las tradiciones, como está pasando en China, por ejemplo. ¿Sí? Aunque no siempre esa experiencia es tan buena, el ejemplo de Japón nos muestra que Japón está perdiendo mucho de sus valores culturales durante ese proceso, pero en todo caso observamos eso y tratamos de sacar lecciones de la experiencia de otros países. Agrego una cosa, el otro día hablando con una persona un periodista que había viajado en Rusia, porque cuando uno habla de estos valores y habla de Putin y lo ve en esta posición y lo ve tan distante de cierta manera, pero con objetivos claros, preguntaría, ¿será una imposición del Estado o será lo que piensa el pueblo? Porque hoy en día no siempre lo que hace el gobierno es la representación de la gente real. Pero lo que me sorprendió era que decía que la gente, ese era el pensamiento del pueblo ruso, o sea, que el pueblo ruso apoyaba mantener estos valores, mantener estas tradiciones, es llevado de abajo hacia arriba, no al revés. Exactamente, es lo que pasa, es lo que pasa. La gente trata de conservar toda nuestra historia, toda nuestra cultura, etcétera, etcétera, tratando, digamos, de encontrar este balance entre la globalización, repito, y las tradiciones para conservar todo lo bueno que tenemos. Una de las noticias que trascendió hace unos meses fue que Putin había ordenado, no sé si directamente fue Putin o el gobierno ruso, había actuado contra la Universidad de San Petersburgo, la Universidad Europea. Hay razones de índole por ahí burocráticos, que por ahí no vendrían al caso, porque lo importante de esto era que se destacaba que esa universidad funcionaba como un centro de difusión de ideologías neoliberales. Y de, bueno, un poco lo que veníamos hablando antes, de ideologías de género, que era otro de los factores que se difundían a partir de ahí. Esto también es apoyado por
una serie de ONG que también han sufrido algunas restricciones en Rusia y no son bien vistas, no son consideradas como deseables, a diferencia de lo que pasa en Occidente, que se cree muchas veces que estas organizaciones tendrían que tener o desempeñar papeles casi estatales o paraestatales. ¿Cómo ve esta situación en Rusia? Y si piensa que en realidad estas son medidas para prevenir que estas mismas organizaciones funcionen recreando situaciones como pasó en Ucrania, donde se generan revoluciones manejadas directamente desde los servicios de inteligencia extranjeros, pero que tienen una apariencia popular. En cuanto a la Universidad Europea de San Petersburgo, yo no exageraría este caso concreto. Basta decir que esa universidad, primero, no es universidad en pleno sentido de la palabra, porque la mayoría de los estudiantes son posgraduados, casi no hay preparación de magistros. Además, la cantidad de los estudiantes, ¿saben cuántos son? 200 personas. 200 personas, mucho ruido y, digamos... Y pocas nueces, como diríamos exactamente, acá. Exactamente. 200, eso no se habló en solamente, sí, es una información absolutamente abierta. Tenemos varias universidades donde hay profesores y estudiantes, evidentemente, que son partidarios del modelo neoliberal, por ejemplo, la Escuela Superior de Economía en Moscú, y funcionan perfectamente. Lo que pasó en San Petersburgo fue que esa universidad violó las normas bastante concretas y las normas más bien técnicas que son condición necesaria para tener la licencia. ¿Quién financiaba esa universidad? Varias fundaciones, entre ellas fundaciones extranjeras. Ahora no podemos dejar escapar ahí el poder de los medios de comunicación con respecto a las informaciones, porque realmente se dio una trascendencia muy grande al cierre de esta universidad, pero es la primera vez que escucho tan poca la cantidad para una universidad, 200... ¿Puede ser que el 65% de los estudiantes son extranjeros? Sí, la mayoría, 120 personas son extranjeros, en su mayoría los estadounidenses, los demás son rusos. Pero yo no exageraría ese caso. Repito que son cosas más bien técnicas. ¿Y el papel de las ONGs? El papel desde ecologistas hasta que defienden derechos de las mujeres o LGTB. Bueno, lo que es verdad que está un poco restringida la posibilidad de financiarlas desde el exterior. Eso sí, tenemos leyes, tenemos normas, pero siguen funcionando bastante bien y hay cantidad de ONGs que no están de acuerdo con la línea del gobierno, por ejemplo, en Rusia. Pero repito que tenemos libertad de expresión en nuestro país. Y ya como evaluación política, ¿qué papel ve a las ONGs para presionar sobre las políticas gubernamentales? ¿Y qué papel tuvieron en Ucrania, como le decía, o qué papel han tenido en los países árabes? Sí, sabemos lo que pasó y que varias ONGs estaban involucradas en esos procesos. Es por eso que disminuimos, digamos, la parte de financiamiento externo para nuestras ONGs. ¿Ustedes piensan que puede ser parte de la política de Occidente, además de presionar sobre las fronteras rusas con la OTAN y desde Medio Oriente, como vemos lo que está pasando en Siria, que después lo vamos a hablar aparte, parte de esa política de desestabilización en Rusia puede ser a través de estas organizaciones? Sí, puede ser. Sí, organizaciones que influencian mucho también en nuestra región en diferentes medidas. El problema es que yo creo que ellos la tienen más identificada. Nosotros nos cuesta mucho entender a veces cuál es el papel de estas organizaciones. Y especialmente creo que lo que es importante también es tener la voz oficial, porque después mucha gente habla de las organizaciones, las ONG que responden a Soros, la Open Society, el papel que tiene la Fundación Rockefeller, pero no es lo mismo cuando uno tiene una voz oficial que en cierta medida te está marcando que, bueno, la política de Rusia es de cierta desconfianza al papel por lo menos de esta gente. Volviendo al tema de los valores, las tradiciones y la modernidad, o sea, no cabe dudas que la modernidad ha traído bastantes avances tecnológicos
tecnológicos, y también a la modernidad ha traído una decadencia en los valores morales, ¿sí? Eso, si algunos dicen, bueno, valores morales con respecto a qué, ¿no? Por lo menos para aquellos que consideramos ciertos valores tradicionales de alguna manera. Es posible, porque Rusia también pasó por un proceso de modernización, de avances tecnológicos y la globalización que está tan pendiente, ¿no? Ahora, ¿es posible una modernización sin la occidentalización? O sea, porque recuerdo siempre hace muchos años un embajador de China que nos dijo, no nos preocupa, espero que no traiga problemas, ya no está más el embajador, dijo, el problema del occidente, uno de sus mayores... Hablábamos de los jóvenes, claro, y cómo se estaban occidentalizando en algunas ciudades en China. Si ellos no temían que, perdón por interrumpirte, pero ya me estás mirando mal, si ellos no tenían temor a que se pierda un poco la idiosincrasia propia de China. Okay. Y ellos dijeron que no, porque era muy marcada. Si bien los jóvenes con la globalización en todas las partes del mundo tienden a copiar el mismo modelo, era marcado que al trabajar sobre sus valores y tradiciones... y que cuando pasen unos años solos van a volver al camino. O sea, el temor es... ¿Logrará Rusia mantener y tener este equilibrio? En eso estamos trabajando, precisamente. Sí. ¿Sirve de experiencia como cayó en la Unión Soviética? Claro, eso también. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo ven ustedes? Durante la época de la Unión Soviética. Sí, porque se discute, muchos creen que en realidad fue una implosión y que fue un trabajo más de inteligencia porque cayó sin tirar un tiro. La disolución de la Unión Soviética. Sí. No, yo repito siempre que todo sucedió en conformidad con las leyes, que en la Constitución preveía esa posibilidad de independizarse. Pero es realmente raro a todas las repúblicas. Que un país pueda absorber eso sin que haya un enfrentamiento mucho más grande, sin que haya sublevaciones militares. Prácticamente no pasó nada, salvo una sublevación. Mucha gente en aquel entonces pensaba que al independizarse Rusia tendría más posibilidades, porque no es un secreto que Rusia financiaba a todas las exrepúblicas, prácticamente a todas. Eso fue una de lo que se vivía en Rusia, la necesidad sí, exactamente. ¿Y qué imagen quedó de Gorbachev y después de Yeltsin? Bueno, son personajes bastante polémicos, yo diría, hasta hoy en día. Por eso hay los que los critican, hay los que al contrario elogian. Sí. ¿Todavía lo siguen elogiando? Sí. Por eso es bastante difícil. Volvemos a ese tema sobre nuestra historia. Claro, ellos igual son parte de historia. Claro, y tiene que mantenerse, ¿no? Uno no puede realmente reescribir la historia. Inclusive se está hablando que se está revalorizando la figura de Stalin, ¿puede ser? No lo pienso, no lo diría. Eso no es cierto. No es cierto. Muy bien, Dimitri, los tengo que llevar un pequeño corte, seguramente todo nuestro público estará esperando también para abocar un poco a lo que es la actualidad de Rusia hoy, bueno, todas estas intervenciones que hubo de Estados Unidos y ese tema. Así que no se vaya, enseguida volvemos. De regreso a esta tercera y última parte de Iván el Terrible a la Rusia de Putin. Eso es lo que estamos viendo hoy en Humo y Espejos con el ministro consejero Dmitry Belov. Eso sí, los llevo ahora a ver la segunda parte del informe y enseguida volvemos para hablar sobre la actualidad de lo que está sucediendo hoy por esta zona tan caliente.
Los primeros años postsoviéticos fueron conducidos por Boris Yeltsin con la premisa de hacer a Rusia un nuevo país capitalista integrado a la corriente financiera globalizadora. La corrupción propia y las presiones extranjeras para apoderarse no solamente de las grandes empresas otrora soviéticas, sino también de los gigantescos recursos naturales del país, concluyeron en un desastre social y económico, sumiendo al país en la pobreza, sin rumbo geopolítico y, en suma, sin identidad. Pero el nuevo milenio puso en escena un personaje que daría un vuelco a la historia. Vladimir Putin, ex funcionario de inteligencia soviético y jefe de la agencia sucesora del KGB, el Servicio Federal de Seguridad, FSB, llegaba al poder. Putin comenzó a reconstruir Rusia a partir de trabajar sobre el golpeado orgullo ruso. Rusia había edificado, según una corriente ideológica de creciente influencia en el país eslavo, una posición cercana al liberalismo positivista occidental, ajeno a las tradiciones rusas, que debía ser dejado de lado. Tanto el marxismo, que dominó 70 años la escena rusa, como el capitalismo que lo sucedió, pertenecían a una misma corriente definida como liberal, con dos alas, una por izquierda y otra por derecha. Ambas hacían eje en el individualismo y el materialismo, alejadas de las tradiciones espirituales, sociales y colectivas de la antigua Rusia. Un eje clave en esta construcción es que Rusia no es un país de cultura europea, sino eurasiático. Las ideas nacionalistas que ganan terreno se vieron reforzadas con los años por la desconfianza hacia unos Estados Unidos y sus socios europeos que comenzaron un avance sistemático de la OTAN sobre las fronteras occidentales rusas, desconociendo la promesa hecha ante Gorbachov. La decepción se marcó a fuego al comprobar que su país no era tratado por Estados Unidos y sus aliados como un socio, sino como un enemigo derrotado. Marcando una agenda propia y apoyado en el amplio consenso de su pueblo, Putin estableció una nueva visión de los derechos humanos y de las políticas de género impulsadas por Occidente, que junto con el reverdecimiento del nacionalismo y la religión ortodoxa han sido los ejes políticos de su gestión. Putin se enfoca en la construcción de un mundo multipolar, basado en diferentes regiones como actores mundiales, oponiéndose de plano al modelo globalista que le disputa el poder al declinante nacionalismo estadounidense, renacido con Trump. Rusia busca en sus raíces una propuesta premoderna o posmoderna, según quiera verse, superando el antagonismo capitalismo-socialismo y distanciándose del fascismo. La responsabilidad del Estado en la construcción social demuestra la preeminencia de los intereses sociales por sobre los individuales. Esto marca una distancia insalvable con las ideas actuales de Occidente, donde la construcción socioeconómica requiere un liberalismo absoluto que se reproduce en las costumbres, disolviendo la trama social para poder edificar un ser débil y dócil ante los poderes de las élites corporativas. La tensión actual, entonces, es más profunda de lo que parece a simple vista y que reflejan los analistas occidentales, reduciéndola a temas económicos. Rusia propone un modelo radicalmente distinto al secular, liberal, individualista y materialista promovido por Occidente, ahondando en su versión globalizadora. Putin, en la construcción de una diferente Rusia, posa su mirada sobre Asia y busca tomar peso en la Comisión Asia-Pacífico de la ONU, teje alianzas con China e India, apuesta a la nueva ruta de la seda, promueve la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Eurasiática. Estas políticas las acompaña con agencias especializadas para desarrollar Siberia y el Lejano Oriente. El oso ruso ha despertado, no solamente como potencia militar, sino poniendo en juego sus enormes recursos para desarrollar sus recursos económicos, apoyándose en una teoría política alternativa que enfrente al cansado Occidente liberal. Bueno, ahora la idea era abordar algunos temas candentes, que bueno, es ineludible el tema de Siria y de lo que se está viendo venir en Corea. Pero antes de eso quería hacerle una pregunta para poder contextualizar esta situación.
Hay algunos analistas que ven en pugna tres modelos. Un modelo multipolar, un modelo hegemónico, continentalista, le suelen dar distintos nombres, encabezado por Estados Unidos, donde hay una subordinación del resto a la política norteamericana, y después un modelo globalista financiero, donde se busca bajar la importancia de la soberanía de los estados, como uno puede ver que se iba a pasar de aprobarse los tratados de libre comercio, que eso lo reducían a un mínimo. ¿Cómo lo ven desde Rusia? A nuestro parecer, pueden convivir perfectamente la globalización y el multilateralismo. No vemos nada que lo hace imposible, digamos. Porque en el mundo globalizado pueden haber focos, ciertos focos, como por ejemplo la Unión Europea, los Estados Unidos, China, Rusia, América Latina, y perfectamente funciona ese modelo. La globalización multilateral. Sí, ¿por qué no? Es un poco el modelo que habla Xi Jinping cuando habla de la China global, que sí, todo el mundo se asombró que era claro. la inglesa. Y la tarea de cada nación es encontrar su lugar en ese sistema global. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre, digamos, los medios de comunicación y el espacio de los medios global, Rusia ahora promueve su canal de televisión RT con mucho éxito. Es un canal que ya está, digamos, globalizado. Sí. Es decir, encontrar su niche para... Pero no es lo mismo una globalización que es manejada por las corporaciones que una globalización que está dividiendo el mundo en regiones donde los estados se desarrollen. No, dividir, de eso no se habla, la globalización en otro sentido de esa palabra, sí. Claro, porque acá a veces tenemos a confundirla con el modelo neoliberal globalizador, que es hagamos un hombre común, valores comunes, tradiciones comunes, es todo igual, borramos las diferencias culturales y dejamos que las corporaciones digiten a su gusto. Otra noticia que ha conmocionado mucho, yo le pregunto por qué se hablaba de un acuerdo, o por lo menos entre China y Rusia, sobre, o un aval sobre el envío de estos 150.000 soldados chinos a la frontera de Corea. ¿Tiene algo de cierto eso? ¿Cómo lo ve? Bueno, lo que puedo decir sobre Corea es que tenemos una frontera común con la Corea del Norte. Muy cerca está una ciudad bastante grande nuestra que se llama Vladivostok. Es centro industrial, cultural, científico de nuestro lejano oriente. Y claro que lo que está pasando en la península de Corea nos preocupa mucho. Tratamos de predecir la situación porque con esa política de nueva administración de los Estados Unidos, la situación a veces está impredecible, yo diría. Ahora, es para preocuparnos porque realmente causa cierta conmoción escuchar que China desplace 150.000 soldados. Nadie mueve 150.000 soldados por nada. O sea, la tensión es fuerte, como se ve en los medios de comunicación. Bueno, China también está muy preocupada, sí, evidentemente. Y además tiene que estar muy preocupada la República de Corea, sí, también. Porque si algo va a empezar, son ellos primeramente quienes van a sufrir las consecuencias. Vamos a ver, la tarea nuestra, como la vemos hoy en día, es tratar de encontrar una solución pacífica vía diálogo entre todas las partes. Hay una versión que dice que podría desatarse un ataque de Estados Unidos similar al que pasó en Siria el 25 de abril porque está programada una prueba de misiles, una nueva prueba que haría Corea del Norte. ¿Eso puede ser cierto? Bueno,
esperamos que los dirigentes de los Estados Unidos tengan la responsabilidad, porque se trata de la estabilidad estratégica y no hay que olvidar que Corea del Norte posee de las armas nucleares. ¿Y cuál sería la actitud de Rusia en caso de que haya una conflagración en la zona y que pueda derivar, sí, precisamente en el uso, aunque sea por ahí limitado, de armas nucleares? Bueno, no me gustaría creer que eso puede pasar, pero bueno, vamos a ver, estamos monitoreando la situación, estamos en contacto con todos los jugadores involucrados y esperamos que va a ganar la opción pacífica y política. La verdad que todos estuvimos leyendo mucho lo que sucedió en Siria, ¿no? El ataque que hubo. Una de las cosas muy llamativas fueron que de los 59 misiles, que Marcelo mucho mejor que yo los puede nombrar, apenas 23 llegaron a su destino. O sea, ¿qué pasó con los demás? Empezamos con el primer tema. Exacto. Los derribó Rusia, hubo interferencia electrónica, se perdieron, desaparecieron. ¿Qué información hay? Vamos uno por uno los temas. Está bien, ¿cómo es este lugar donde pasan los aviones y desaparecen? Yo me olvidé. El Triángulo de las Bermudas. Está muy lejos de ahí, del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Así que, ¿qué pudo haber sucedido? No, mejor hacer esa pregunta a un diplomático de la Embajada norteamericana. ¿Qué pasó con Vamos a invitarlos a que vengan acá a hablar con nosotros. La próxima entrevista vamos a invitar a un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos para que pueda hablar con nosotros sobre el tema. No, porque es muy llamativo eso. Ahora, ¿qué opina Rusia sobre el ataque en sí químico? ¿Existió? ¿No existió? ¿Fue un bombardeo que casualmente dio en tanques de algún compuesto? Porque lo que anuncian los cascos blancos, que fue la fuente, que bueno también recordar que está manejada por un ex oficial de inteligencia británico y la USAID es una de las que hace los mayores aportes para el funcionamiento. Esta organización denuncia que el ataque fue hecho con gasarín. Sin embargo, en los videos uno ve que los médicos están actuando sin protección y el sarín, aparte del tiempo que permanece en el aire, también se transmite por vía cutánea. Y durante 4 días. Puede la concentración ser letal hasta 4 días. Sí, bueno, consideramos dos versiones principales. Primera versión, que se trata de un ataque a alguna fábrica o un depósito donde estaban las armas químicas pertenecientes a los terroristas o a la oposición, no sé a quién, pero no al gobierno de Siria. Y otra versión que es una pura falsificación. Cualquiera de los dos pueden ser probables. Puede ser. Ahora insistimos en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre que se empiece una investigación de los hechos. ¿Y qué respuesta tienen? Insistimos, por ahora no, porque la declaración presentada por los países occidentales prácticamente no prevé la investigación. Se trata de una decisión ya casi tomada en esa declaración y nosotros quisiéramos investigar, quisiéramos ver qué es lo que pasó. Y nuestras dudas tienen fundamentos, porque recordemos que fue lo que pasó en Irak, cuando los Estados Unidos trataban de convencer a todo el mundo que Irak poseía de las armas químicas y biológicas. Y que nunca se encontró. Nunca se encontró, sí, ahora aún más, ahora los mismos Estados Unidos reconocieron el error, pero el error que costó la vida a un país prácticamente. Claro. Bueno, pero los ataques de bandera falsa han sido comunes a lo largo de la historia. Los propios Estados Unidos, la guerra contra España la hacen haciendo estallar el Maine, en Vietnam el Golfo de Tonkin, o sea, no sería nada extraño entonces pensar que esto es la excusa que se necesita para intervenir. Pero ¿por qué este cambio en la posición de Trump, que en la campaña decía otra cosa?
Yo no sé con qué se dirige Trump y la administración norteamericana. Lo que tratamos de dirigirnos con el sentido común, porque la única fuerza que ataca a los terroristas del ISIS son las tropas gubernamentales de Siria, de al-Assad. Sí, nadie quiere entrar con sus tropas en Siria, solamente él. Él lo hace y después recibe esos golpes, esos ataques, esas agresiones, porque nosotros consideramos que lo que hicieron los Estados Unidos es un acto de agresión abierta. ¿Puede ser que en alguna medida se haya visto forzado Trump a cambiar su posición política? Hay algunas señales. Las salidas de la administración de Flynn y de Steve Bannon fueron tal vez los dos focos que los sectores que apoyaban a Trump empezaron a verlo con preocupación, porque decían que era una cesión, que estos en realidad eran la garantía precisamente de tener una política menos agresiva internacionalmente, y que al dejar esta gente de lado era como se estaba abriéndole camino a los halcones realmente. ¿Puede ser algo así? Puede ser. Lo que vemos que las acciones que emprende Trump son impulsivos, son impredecibles y es muy peligroso. ¿Sabe yo lo que creo? Cuando Trump asumió, lo demonizaron. Racista, xenófobo, todo lo que se puede decir. Misógino, por favor, misógino. Si dejan de hablar mal de Trump, ahí es donde vamos a ver que ha cambiado realmente de bando. Bueno, si vos, es un termómetro. Eso yo el otro día lo estábamos hablando. Sí. Si uno empieza a ver con cuidado los medios, empieza a ver como que ya Trump pasa a ser un presidente más y que es justificada tal vez la acción por lo que tomó, porque, según dijeron, Ivanka se conmovió por el ataque al ver chicos que sufrían, porque ella es madre, y entonces influyó, eso lo dijo uno de los hijos de Trump, influyó sobre el padre, que tiene muy en cuenta la opinión de Ivanka. Y ahí esto se entronca con otro tema, que es el otro jugador que nos está faltando en Medio Oriente, que es Israel. El yerno de Trump es reconocido por, aparte de ser miembro de la comunidad judía, de tener posiciones sionistas y de estar cercano a Netanyahu. ¿Puede haber algún contacto? Porque parecería que uno de los grandes ganadores de esta intervención de Estados Unidos es el Israel de Netanyahu. Bueno, puede ser. Lo que nos preocupa más es el estado de las relaciones con los Estados Unidos de Rusia, ¿sí? Porque están en el nivel más bajo desde los tiempos de la Guerra Fría. Sí. De la Guerra Fría. Y entonces, en ese contexto, tratamos de establecer contactos, de seguir manteniendo contactos. Hoy visitó Moscú Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Tuvieron negociaciones con Lavrov. Espero que podamos encontrar algunos puntos de coincidencia con los Estados Unidos. Pero la posición de Estados Unidos era o están con nosotros o están con Irán y con Bashar al-Assad. Bueno, durante las negociaciones se suavizó su posición Tillerson, porque era lo que usted mencionó, era el juego de músculos antes de las negociaciones. Sí, ahora no es tan categórico, pero bueno. Había cierta expectativa en como usted dijo, de mejorar. Cuando una relación entre dos países es tan baja, cualquier mejora se ve como una gran mejora. Y se creó cierta expectativa y cierta esperanza en las mejoras en las relaciones. ¿Aún siguen con eso? ¿Cómo lo ve como proyección de futuro? Bueno, sí, claro, seguimos trabajando, porque sin esos contactos, sin trabajo conjunto, nunca podremos vencer a los terroristas, por ejemplo. ¿Sí? Es indispensable, es absolutamente necesario. En estos días también Montenegro fue admitida por la OTAN.
Eso es una señal de que la desactivación que se pensaba de la OTAN no parece ponerse en práctica. Vemos la intervención directa de Siria, inclusive se habla que hay fuerzas especiales norteamericanas operando en algunos sectores ya de Siria, en el terreno. Y vemos el posicionamiento de Estados Unidos en el mar de China agresivo y el ya sabido avance de la OTAN sobre las fronteras rusas occidentales. Todo este conjunto de cosas hace pensar que se está tratando de estrangular a Rusia, quizá volviendo a las teorías de Mackinder que hablábamos el otro día, controlando la periferia. ¿Hay una línea roja? ¿Hay un punto donde Rusia va a tener que decir que no? Porque hay unas críticas de algunos rusos que yo he leído que decían que Rusia tuvo ya 2 veces al menos la posibilidad de terminar la guerra en Siria, pero no fue a fondo. Esperó la colaboración de Estados Unidos como un gesto que nunca llegó y que demuestra que no se puede confiar en Estados Unidos. ¿Qué opina de esto? Bueno, en cuanto a la guerra en Siria, yo repito que sin una operación terrestre es imposible vencer a los terroristas, entonces todas las esperanzas las vinculamos con las tropas gubernamentales de este país. Claro que tenemos que coordinar nuestras posiciones, tenemos que cooperar con los jugadores principales. En ese sentido, los acuerdos que logramos con Turquía, con Irán y con algunos países más, pero con los Estados Unidos todavía tenemos varias contradicciones. ¿Rusia está dispuesta a aumentar la presencia de aparato militar en Siria? No lo diría, nos parece suficiente el nivel que tenemos ahora, pero claro que la situación puede cambiar. El mundo viene moviéndose tan rápido que la verdad uno... ¿Vamos haciendo refugio subterráneo entonces? Esperemos que no. Dimitri, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y yo creo que hay muchísima gente... Quedó más preocupada que antes de empezar el programa, seguro. Esta noche no Pero duerme. hay mucha gente que realmente le interesa saber qué está pasando. Lo ve a Rusia, lo ve a China, obviamente como un centro, como un cambio, ¿no?, a la hegemonía actual, y bueno, eso genera muchas expectativas y muchas preocupaciones también. Así que vamos a seguir de cerca eso, esperamos contar nuevamente con su presencia. Es que una cosita antes del cierre que quería agregarte, es que la caída de la Unión Soviética, más allá de lo que sea la Unión Soviética, que uno pueda estar a favor o en contra de lo que hizo, sí produjo un desbalance de poder. Y ese desbalance lo pagamos caro nosotros, desde Latinoamérica, que no teníamos mucho que ver en la historia. Entonces, en cierta medida, esa esperanza que vos decís se ve en que haya un polo lo suficientemente fuerte, por lo menos para equilibrar el peso de este otro sector. Eso es lo que ven. Así que, Dimitri, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Hasta acá llegó el programa de hoy, disipando todo este humo, disipando el humo o generando más humo en esta oportunidad sobre lo que está sucediendo con el tema de Estados Unidos, Rusia, China, por aquella zona. Así que muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.